a ver eso. Decíamos elipse, lugar geométrico y cómo se construye. Las distancias, las sumas tienen que ser constantes. Entonces, si revisamos eso, voy a mostrarles una construcción. Aquí está la construcción. Ay, mucho texto. Ya, ahora sí. Entonces, GeoGebra, ya conocen el, el programa y vamos a identificar pues cuál es la construcción. Necesitaríamos inicialmente dos focos, ¿listo? Esos son los focos alrededor de los cuales vamos a construir nuestra elipse y pues ahí tendríamos nuestra elipse, ¿listo? ¿Cómo verificamos que se cumple la condición? Entonces, la distancia a un punto, de un punto cualquiera al primer foco, entonces sabemos que en este caso mide 9,54. Listo, igual esa distancia pues puede cambiar. Yo puedo tomar este punto por acá, o sea, indiferente en cualquier lugar de la elipse, tiene que cumplirse la propiedad, la condición. Luego entonces, la otra distancia, si ustedes se dan cuenta, yo puedo hacer esa suma, 7.1 más 8.9, eso nos daría 16, ¿no? Entonces, si yo cambio de ubicación, ese punto siempre me debe dar esa constante. Entonces, por ejemplo, voy a colocarlo por acá. Verifiquemos, esa suma cuánto nos daría. Dieciséis. 16. Esa suma evidentemente, correcto, también nos da 16. ¿Listo? Entonces este punto que está acá, el punto P, sigue haciendo parte de la elipse porque las distancias que hay a cada uno de los focos, es decir, si yo sumo esas dos distancias, me va a dar una constante. ¿Y cuál es la constante para esta elipse? La constante va a ser 16. Entonces, esas dos distancias me van a seguir dando 16 en cualquier ubicación en la que tome el punto. Entonces, ya habíamos mirado en el caso anterior, aquí esa suma nos vuelve a dar 16, pero pues para generalizarlo, eh, fíjense que en la parte superior tengo, listo, en la parte superior tengo ya pues, escrita la fórmula. Tendríamos que la distancia de F1 al punto P, F1 es este foco, ¿listo? Entonces la distancia de F1 al punto P, y pues este valor va a ir variando, en este caso es 9.41, aquí está, más la distancia que hay del foco 2 también al punto P, ¿listo? Que en este caso es 6.59, me da 16. Pero si yo elijo cualquier otro punto, vamos a darnos cuenta que la suma me sigue dando 16. ¿Sí? Me va a dar 16 en cualquiera de los valores que coloque. Entonces yo puedo tomar todos los puntos de esa elipse y fíjense acá, el resultado de la suma no va a variar. Siempre nos va a dar 16. ¿Sí? Entonces, eso me asegura la definición, ahí me está mostrando la definición de la elipse. Y esa curva que está trazando ese punto es el que me determina el lugar geométrico. Entonces, el lugar geométrico de esa elipse es todo ese conjunto de puntos. Entonces, aquí vamos a determinar algunos elementos de la elipse. Entonces, voy a empezar ocultando algunos segmentos que no los voy a necesitar. Listo. Y este sí lo voy a necesitar. Ok. Entonces, fíjense que en la elipse yo tengo trazados dos segmentos que son uno más largo que el otro. ¿Listo? El primer segmento, que es este que está ahí dibujado, se llama eje principal. ¿Listo? O eje mayor. Entonces, esta recta de acá se llama eje mayor, este segmento. ¿Cómo sé que es el eje mayor? Es el eje o es el segmento de recta o la recta directamente que pasa por los dos focos. ¿Listo? Entonces, eje mayor pasa, permítanme que esto sobra, ya no lo necesito, ahora sí. Entonces, el eje mayor pasa por los focos. ¿Listo? Y se proyecta. Entonces, ahí tendríamos la proyección que es esta. Fíjense, esa recta. Esa recta es la que llamamos eje mayor. ¿Listo? Nosotros vamos a tomar como eje mayor de nuestra elipse la distancia o el trazo que hay desde
estos dos puntos que ya llamé B1 y B2, que es el siguiente elemento que vamos a identificar. Entonces, B1, B2, B3 y B4. Esos son los vértices. ¿Listo? Esos son los vértices. Entonces, una elipse tiene 4 vértices. 2 vértices con respecto a cada eje. Del mismo modo, entonces, como habíamos nombrado el eje mayor, podemos nombrar el eje menor. Entonces, el eje menor vendría siendo este, eje menor. Entonces, ¿cómo dibujamos el eje menor? Entonces, el eje menor es un segmento que es perpendicular al eje mayor. ¿Listo? Eso quiere decir que aquí forma ángulos de 90 grados. Es perpendicular al eje mayor que pasa por el centro. Que pasa por el centro. Pero pues nosotros no hemos definido un centro. ¿Sí o no? Nos falta definirlo. Entonces vamos a ver el centro en una elipse. Pues ya sabemos, ahí está ubicado, ¿cierto? Centro. Pero el centro dentro de una elipse es la mitad o el punto medio, mejor definámoslo como el punto medio de los focos. Es decir, que si tú tienes los focos ya identificados, la mitad de esa distancia es la que va a corresponder al centro. ¿Listo? Y debe quedar sobre el mismo eje mayor. El vértice 1, el vértice 2, el centro y los dos focos quedan sobre la misma recta. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces el otro elemento de nuestra elipse. Entonces, aquí voy a señalar el centro. ¿Listo? Esos son principalmente los elementos de la elipse. Entonces, repasemos. Tenemos el centro, ¿listo? El centro, vamos a seguir utilizando la notación que utilizamos en la circunferencia. El centro, su coordenada va a ser HK. Luego tenemos los vértices, que son 4 vértices, que es el lugar donde los ejes cruzan a la elipse. Y tenemos los dos ejes. El eje mayor, que es el más extenso de ambos, pasa por los focos, y el eje menor, que es el más corto y es perpendicular al anterior y que pasa por el centro, necesariamente. Entonces ahí tendríamos los elementos principales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Ahora sí, les decía que esta distancia, desde el vértice hasta el centro, se llama A. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, pues si el punto D es el centro, quiere decir que la distancia entre D y el otro foco, perdón, y el otro vértice, también se va a llamar A, ¿cierto? Habíamos dicho que la línea que iba desde este punto hasta este punto, ¿cómo se llamaba? O sea, esta línea, ¿cómo se llama? Eje mayor. Eje Eje mayor. mayor, correcto. El eje mayor, entonces, ¿cuánto mide? La sumatoria de los dos lados, ¿no? Ok, ¿cuánto daría? De los dos segmentos, ¿cuánto nos daría? A la 2, ¿no? Ahí es sumando. Es 2A. A la 2 es si estuviera multiplicándose. ¿Listo? Entonces 2A, ese es el eje mayor. Entonces tendríamos el primer valor. Ahora, entre el vértice 3 y el vértice 4 respecto al centro, ¿sí? Esta distancia, ¿sí? Esta distancia la llamamos B. ¿Listo? Por tanto, el eje menor, ¿qué nombre? ¿Cuánto vale? 2. 2B. ¿Listo? Entonces tendríamos que, así como del centro hacia el vértice 3 mide B, del centro hacia el vértice 4 también mide B. Entonces, todo el eje menor mide 2B. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces la notación de los ejes. Ahora, respecto a los focos, eh, entre el foco y y la distancia y el centro, perdón, también vamos a llamarlo
teniendo en cuenta la ubicación. Teníamos A para el eje mayor, B para el eje menor, para el semieje menor. Entonces, la distancia entre el foco, entre un foco y el otro foco se llama distancia focal. ¿Listo? Es la distancia que hay entre los dos focos de una elipse. Voy a cambiar de color, es acá. Distancia focal. ¿Listo? Para calcular la distancia focal, entonces, vamos ahorita a anotar acá a qué equivale. La distancia focal, entonces, necesitamos de un concepto que ustedes ya conocen y es el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Porque es que aquí se cumple lo siguiente. Entonces, acá se cumple que... Voy a borrar esto. La distancia existente entre el centro y el vértice 2 es la misma que hay entre el vértice 3 y el foco. ¿Listo? Esta distancia es la misma que A. O sea, esta distancia es la misma A. ¿Por qué? Se preguntarán. Por lo siguiente. Entonces, si usted... Ay, no debí borrar todo. Si usted se da cuenta, cuando yo coloco este punto P, aquí sobre el vértice, ¿cierto? La suma de las dos distancias, o sea, de esa distancia F y de esa distancia G, de esas dos... La distancia de esos dos segmentos que tenemos aquí graficados, entonces nos va a sumar siempre 16, ¿sí? Esa es la idea, que nos sume siempre 16, dado que es nuestra constante para esta elipse. Entonces, ¿qué pasa? En este punto tenemos que es la suma de estos segmentos. Voy a colorearlos. Entonces, tenemos el segmento que viene desde el foco 2 más el segmento que viene desde el foco 1, ¿cierto? Ahí están los dos. Si yo muevo esto un poquito, fíjense que ahí aparecen los dos segmentos, este y este. Cuando yo lo ubico acá sobre el eje, la distancia que hay entre el foco 1 y el vértice se me están repitiendo, ¿sí? Porque una es la que viene aquí con el segmento más largo y la otra es aquí la que está con el segmento más corto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta distancia que está aquí, pues es la misma que está ubicada acá, ¿sí? Entonces, fíjense que tener la distancia entre estos dos vértices es exactamente la misma distancia que sumar eh, los dos segmentos que teníamos inicialmente, o sea, 16. Entonces, ¿qué pasa? Que la suma de esas dos distancias hasta el centro nos va a dar exactamente estos dos triángulos que se nos forman ahí. ¿Por qué? Porque al ubicarlos de esta manera, estos dos segmentos me siguen sumando 16 y cada uno de ellos mide lo mismo. ¿Listo? Porque estamos acá exactamente en el vértice y el vértice dijimos que era el punto medio. Entonces, al estar en el punto medio, en el punto medio, nos está dividiendo la distancia en dos partes iguales. Entonces, si el eje mayor medía 16 unidades, o sea, desde aquí hasta acá, medía 16 unidades, y sabemos que esta cuerda y esta cuerda miden lo mismo, pues es porque cada una de ellas mide 8, ¿cierto? Que es la misma distancia que hay entre el centro y cada uno de los vértices. Aquí hay 8 y aquí hay 8 también. Entonces, al hacer ese análisis, podemos concluir que esta distancia que hay entre el punto, entre el vértice 3, que es el que tenemos en la parte superior, y cada uno de los focos va a ser la misma distancia que hay entre el centro y el vértice mayor. Entonces, al tener esa distancia ahí ya ubicada, podemos, como les decía, utilizar el teorema de Pitágoras para poder calcular la distancia entre el centro y el foco. ¿Listo? La distancia focal. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? De la siguiente manera. Entonces, usted aquí dibuja el triángulo, ¿no?
Entonces habíamos dicho que ese lado medía A. La distancia entre el centro, ¿sí? Y este punto, ¿cuánto vale? Entre el centro y el vértice 3, ¿qué nombre recibe? Mide 8, ¿no, profe? No, 8 medía esta de acá, hasta acá. ¿Cuánto mide? Bueno, no ni siquiera cuánto mide, sino cuál es el nombre del segmento que va desde aquí hasta acá, que le habíamos B, dado, que le B, habíamos dado nombre, correcto. Entonces era B, ¿sí? O sea que tenemos A, tenemos B y nos falta encontrar el segmento C, porque este no lo conocemos, ¿sí? Fíjense que si tenemos que encontrar este segmento que es la distancia focal, ¿qué hacemos? Podemos aplicar teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que dice? Si lo traducimos en este triángulo, ¿cómo nos quedaría? Enunciado. Sería a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, ¿no? Perfecto. A al cuadrado, que es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, teniendo en cuenta acá nuestra notación. A al cuadrado es la hipotenusa, el lado más largo, entonces es el que va solito a un lado de la igualdad y en el otro miembro de la igualdad diría la suma de los cuadrados de los otros dos lados más cortos. Pero como necesitamos encontrar c, ¿cómo calculamos ese c? Tendríamos que hacer el despeje. Entonces fíjense que en esta expresión, b al cuadrado está positivo y haciendo una operación de suma. Entonces deberíamos pasarlo a restar, ¿cierto? Entonces haríamos el despeje de tal manera que se nos quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado. Y como solamente nos interesa c sin el cuadrado, entonces calculamos la raíz cuadrada. Básicamente despejamos c. O sea que nuestra distancia focal va a ser el resultado de calcular y de despejar el teorema de Pitágoras en esa estructura. Ahí tendríamos entonces la manera de calcular C. ¿Listo? Esa es la distancia entre el centro y el foco. Entonces tenemos eje mayor, 2A, eje menor, que es 2B, distancia focal, que es reemplazar y calcular el triángulo y el teorema de Pitágoras. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Si 2B se llama, o le dimos el nombre de 2B al eje mayor, si yo quiero escribir solamente B, ¿eso cómo lo llamaríamos? Perdón, B es el eje menor. 2B es el eje menor, entonces B, ¿qué nombre recibiría? Entonces aquí teníamos B y aquí teníamos hasta acá 2B. ¿Cuál es la relación entre esos dos segmentos? que es el doble. ¿Ok? Que el eje, si se dan cuenta, el eje completo es el doble, ¿cierto? O sea que B en relación a 2B vendría siendo, Un segmento. y en relación a 2B, o sea que o sea, el segmento B respecto al segmento 2B, ¿cómo es? ¿Qué relación tiene? La mitad, Que es la mitad. ¿Listo? A B solita se le llama semieje, semi de mitad, o sea, de dividirlo entre dos. Entonces, semieje, como B es el eje menor, entonces aquí sería semieje menor. Si yo quiero nombrar A solito, entonces A va a ser el semieje mayor. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto no se nos puede olvidar, es que A siempre tiene que ser mayor que B. ¿Listo? Siempre. A debe ser mayor que B. Entonces, aquí hemos dibujado una elipse, ¿sí? Una elipse que horizontal, ¿sí? Porque los focos
o la línea que une los focos es paralelo al eje X, pero la elipse también se puede representar de forma vertical. ¿Listo? Entonces, eso vamos a ver cómo sería la interpretación, pero desde el punto de vista algebraico, en qué varía, que ahí es donde entramos a ver las ecuaciones. Entonces, la idea es poder realizar la gráfica de una elipse a partir de su ecuación o encontrar la ecuación de una elipse a partir de la gráfica. ¿Listo? Esa va a ser la siguiente misión. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? La elipse de forma algebraica se puede escribir a partir de las ecuaciones de las cónicas. Entonces, las ecuaciones mantienen el mismo concepto. Tenemos ecuación canónica y tenemos ecuación general. ¿Listo? Vamos a empezar con la canónica y luego hacemos la conversión a su ecuación general. La idea es primero ver las ecuaciones, identificar o poderlas dibujar a partir de ellas. Entonces, la canónica. La ecuación canónica de una elipse pues, se presenta de dos formas. ¿Listo? Entonces, esta ecuación canónica va a depender de si la elipse es vertical o si es horizontal. ¿Listo? Entonces, vamos a verlas acá. La canónica. Entonces, vertical quiere decir que nuestra elipse queda formada de esa manera. ¿Listo? Es decir, que los focos, entonces, foco 1 y foco 2 son paralelos al eje Y. ¿Listo? Entonces, paralelos, focos, distancia focal paralela a Y. ¿Listo? Al eje Y. La otra es cuando tenemos nuestra elipse de forma horizontal. Entonces nos damos cuenta que en este caso tenemos que la distancia focal y el eje focal es paralelo a X. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones para estos dos casos son similares en la estructura, pero varía una expresión. ¿Listo? Entonces, recordemos, aquí estaría foco 1, foco 2. Entonces, ecuación canónica de la elipse cuando es horizontal. Voy a empezar con esta. ¿Listo? Entonces, tendríamos que es X menos H al cuadrado entre A al cuadrado menos Y menos K al cuadrado entre B al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Si nuestra elipse es vertical, entonces tu ecuación canónica es X menos H al cuadrado entre B al cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 1. Fíjense la variación, los denominadores. ¿Listo? En una elipse, siempre la operación entre las dos fracciones debe ser resta. Y la expresión que esté dentro del paréntesis nos va a determinar el centro y la coordenada de ese punto. Entonces ahí tenemos la ecuación canónica. Vamos a encontrar la ecuación canónica de una elipse, de la elipse que tenemos graficada en GeoGebra. ¿Listo? Entonces, permítanme, le hago acá una modificación para que no se vea. Listo. Entonces, vamos a tener en la retina la ecuación. Entonces, compartir esto. Claro, necesitamos el plano cartesiano para poder encontrar el centro y demás. Entonces, vamos a... Tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces, vamos a ver. Esta ecuación, esta elipse, entonces, ¿es vertical o es horizontal?
Horizontal. La horizontal. O sea que la ecuación, ¿cuál sería? Entonces, x menos h al cuadrado, en los dos casos es lo mismo, menos y menos k al cuadrado, en los dos casos es lo mismo, igual a 1. Entonces, empecemos a colocar. Aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el denominador de la primera fracción? ¿A o b? Sobre a la 2. Sobre a al cuadrado, correcto, porque es horizontal. ¿Listo? Si es horizontal, el mayor de los denominadores va en el primer término, o sea, va en la izquierda. Esa va a ser la forma de identificarlo. Vamos a escribir la ecuación canónica de esta elipse. Entonces, recordemos que cuando escribimos la ecuación canónica, x y y no cambian, lo demás sí. ¿Listo? Entonces, x menos, ¿cuál sería h y cuál sería k? Recordemos que hk es la coordenada del centro. Entonces, ¿cuál es la coordenada del centro en este caso? ¿Sí se alcanzan a ver los números? 12, 2. Ok, sí se alcanzan a ver. Listo. El centro para nuestra ecuación, que es este punto, tenemos que nuestra coordenada es 12,2. ¿Sí? 12 en X, 12 en Y. Ahí está la coordenada. O sea que sabemos el centro. Identifiquemos, ¿cuál sería A? Sería 12, ¿no? No, porque es, ¿cuál? ¿Este 12? Este 12 es H, que es el del centro. ¿En dónde ubicamos A en esa recta, en esa elipse? ¿Desde dónde y hasta dónde? Desde Desde el el ¿No vendría 4 4 siendo hasta hasta el el 6? 20. 20, ¿no? Desde el centro El verde. Hasta 20. hasta los vértices que están en la misma línea del vértice, del foco. Entonces vendría siendo desde acá hasta acá o desde aquí hasta acá, que en teoría es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese sería A. Entonces voy aquí a marcar A. Listo. ¿Cuál sería B? El que va desde el centro Desde el hasta el centro otro hasta lado del verde. V1. No, porque ese es el mismo A. Hasta V1 no, porque es el mismo A. Hacia arriba o hacia abajo. Ahí estaría B. ¿Listo? Entonces recordemos, semieje mayor A, semieje menor, que sería el B. Esos son los valores que vamos a ubicar aquí y acá. ¿Listo? Entonces, si tenemos el centro y tenemos A y B, podemos escribir la ecuación canónica sin problema, que sería haciendo el reemplace de una vez. Entonces, vamos a ahora sí escribirlo. ¿Cuál es H? 12. 12. O sea que aquí vendría x menos 12 al cuadrado entre, ¿cuál es A? ¿O cuánto vale A? Mejor. 8. 8. En este caso, pues sería 8 al cuadrado. ¿Listo? Porque es el 8 de la A y el cuadrado de la ecuación, de la fórmula. Bien. Menos, ahora voy con la otra fracción. ¿Qué escribo? Y menos 2 al cuadrado. Menos 2, correcto, al cuadrado. Porque ese 2 es K. K es esta coordenada. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos H, K. ¿Y en el denominador qué iría? 6 al cuadrado. Iría a la distancia de B, ¿no? Miremos a ver, no me acuerdo cuánto mide B, pero ya lo verificamos. Ahí iría la distancia que hay entre este, la distancia que hay entre este punto y este punto, que es 5,29. ¿Listo? En este caso B es 5,29. Entonces acá iría nuestro 5,29 al cuadrado igual a 1. Si la misión era escribir la ecuación canónica de esta elipse, lo acabamos de hacer. Entonces, fíjense que es sencillo porque usted identifica la coordenada del centro, el valor de A, que es el semieje mayor, el valor de B, que es el semieje menor, y reemplaza. Ya quedó escrita la ecuación canónica de esa elipse. ¿Listo? Ahora, este x al cuadrado, pues este 8 al cuadrado es 64 y este 5,29 al cuadrado, 5,29 al cuadrado, dice que es 27,98.
27.98. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos nuestra ecuación. Fíjense que aquí en la parte superior izquierda tengo señalado la ecuación canónica. X menos 12 al cuadrado entre 64. Ahí está. Y menos 2 al cuadrado sobre 28, que sería la aproximación de este 27,98, igual a 1. ¿Listo? Que fue la que acabamos de hacer. Entonces, esa sería la manera de encontrar la ecuación canónica dado el dibujo de una circunferencia, de una elipse, perdón. Entonces, directamente usted puede hacer eso.